Tome su lugar en la presencia de Dios. Gracias le damos a Dios por su fidelidad. Gracias a Dios que podemos venir y descansar en Él. Podemos venir y refugiarnos en Él, fortalecernos en Él. En verdad todo está en Él. Amén. Y fuera de Él, pues no hay nada. Gracias que nos da el privilegio de estar aquí en esta tarde. Hemos estado hablando sobre el tema condiciones básicas para que una oración sea contestada. Condiciones básicas para que una oración sea contestada. La número 1, estuvimos viendo que debemos de venir delante de Dios con temor reverente. Lo número 2, hablábamos y dijimos que tenemos que venir a Dios reconociendo que Dios es un Dios recompensador, es un Dios galardonador. Lo número 3, mirábamos la semana pasada que tenemos que venir orando en el nombre de Jesús. Entonces estas son condiciones o claves o llaves para que nuestra oración sea contestada. Y hemos estado viendo que muchas veces no son contestadas porque no oramos como debemos. Y hoy vamos a ver la cuarta. Acuérdense, vamos a ver 8. Hoy es la cuarta y bueno, la condición cuarta para que nuestra oración sea contestada es que debemos de acercarnos a Dios con atrevimiento. Ahorita no me malentienda, cuando digo atrevimiento no estoy hablando de ser atrevidos en el lado malo, sino en el lado bueno. Sí, o sea que en otras palabras tenemos que acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios, cuando decimos acercarnos a Dios con atrevimiento, en otras palabras estamos diciendo que nos acerquemos a Dios con confianza y sin condenación. ¿Sí? O sea que tenemos que acercarnos a Dios con confianza y sin condenación para que nuestra oración sea contestada, porque si no, puede que no sea contestada. Y vamos a aprender un poquito sobre esta cuarta condición para que nuestra oración sea contestada. Entonces, una de las cosas, bueno, mire, vayamos ahí al libro de Hebreos, capítulo 4, el versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Algo que debemos de entender, hermanos, es que el sentimiento de condenación siempre debilita y deja sin fundamento. El sentimiento de condenación siempre debilita y nos deja sin fundamento. En otras palabras, que cuando nosotros le permitimos al sentimiento de condenación o la condenación que venga a nuestras vidas, eso va a traer debilidad a nuestro espíritu, a nuestra alma. Hemos estado aprendiendo a través de estos días que el Espíritu de Dios no trae condenación, el Espíritu de Dios trae convicción a nuestras vidas, ¿sí? El diablo es el que trae condenación a nuestra vida. Y estábamos aprendiendo algo muy bonito, pues para mí se me hace precioso, porque fíjese la diferencia. El Espíritu Santo no te condena, no me condena. El Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas. El que te condena es el espíritu del diablo, por decirlo así, o es el diablo. O sea que la condenación la trae el diablo, no Dios. O sea que el Espíritu Santo lo que trae a nuestras vidas, oiga esto, es convicción. Es importante que sepamos esto. El Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas, y por causa de que el Espíritu de Dios trae convicción a nuestra vida, ¿sabe qué es lo que sucede? Por causa de que el Espíritu trae convicción a nuestras vidas, eso nos debe de acercar más a Dios. La convicción es para acercarnos a Dios. Por el otro lado, el diablo te trae a ti y a mí
o a la iglesia en veces nos trae condenación. ¿Y sabe qué es lo que sucede? La condenación es diferente a la convicción. La condenación te aleja de Dios. La condenación nos aleja de Dios. Entonces, cuando el diablo trae condenación a nuestras vidas, ya no queremos ir a la iglesia. Cuando el diablo trae condenación a nuestras vidas, ya no queremos orar, ya no queremos leer, ¿sí? No queremos alabar a Dios. Hay gente que no puede alabar a Dios porque el diablo les trae condenación y les dice: ay, te crees muy santo, muy santa. Acuérdate lo que le dijiste a tu esposo. Acuérdate lo que le dijiste a tu esposo ahorita que vienes en el camino. Le dijiste: ya cállate, no me estés molestando. Ya cállate porque yo voy a dirigir. Ya cállate porque yo soy el que voy a predicar. Entonces el diablo trae condenación y la condenación nos aleja de Dios. Pero el Espíritu Santo trae convicción y la convicción te acerca a Dios. La convicción es la que cuando haces algo malo y dices: Señor, perdóname porque ya la regué otra vez. Señor, ayúdame, te necesito. Esa es convicción. Pero la condenación es cuando: no, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? No, pues mamá, eso no es para mí. Ese es el diablo, ¿sí? Entonces el sentimiento de condenación siempre debilita y deja sin fundamento. En otras palabras pues no hay un fundamento en lo que yo me pueda basar para buscar a Dios ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diablo ha traído condenación a mi vida. Entonces, por eso le digo que la cuarta condición para que nuestra oración sea contestada es que nos acerquemos a Dios con atrevimiento, ¿sí? Porque si hay condenación en nuestra vida, no vamos a poder orar. Si así, sin condenación, imagínese con condenación. Con condenación usted camina con la cabeza agachada. Con convicción usted camina dándole la gloria a Dios, diciendo: si no fuera por ti, Padre. ¿Se fija la diferencia? Una persona que camina con su mirada hacia abajo es una persona que camina con condenación. Pero una persona que camina con su vista arriba dice: Señor, bendito eres, Señor, gracias por esa otra oportunidad. Como ese canto, ¿verdad? Que oímos cada rato. La verdad, a mí no me aburre porque es tan cierto lo que dice: Rey que perdona multitud de errores. Dios nos perdona multitud de errores cada día. No decimos a la semana. No, ahora imagínate, le echas cuenta al mes, al año. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso le digo, el sentimiento de condenación siempre debilita y deja sin fundamento. Entonces, cuando estamos hablando de acercarnos a Dios con atrevimiento, estamos hablando de acercarnos con confianza y sin condenación. Con confianza y sin condenación. Ahora, vamos a mirarlo un poco más despacio, de acuerdo a Hebreos 4:16. Cuando oramos, oiga esto, de acuerdo al versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono. Cuando oramos, estamos orando a alguien que está sentado en un trono. Dice Hebreos 4:16, un trono es algo propio de un rey, ¿sí? Y no solamente es un rey, o sea, él no es cualquier rey. Cuando usted viene, como dice Hebreos aquí, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. No estamos hablando ante cualquier trono. Estamos hablando no ante cualquier rey, porque todo trono tiene un rey. Entonces, no estamos hablando de cualquier rey, hermano. Estamos hablando del rey de reyes, del Señor de señores, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando
de la máxima autoridad del universo. Estamos hablando de aquel que dijo en Mateo 18:18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces estamos orando a alguien que tiene tanto, oiga esto, estamos orando a alguien que tiene tanto la autoridad como el poder para hacer lo que le pedimos. Él no solamente es autoridad o suma autoridad o tiene toda potestad. Cuando oramos, usted y yo tenemos que saber, hermano, que estamos orando ante aquel que todo lo puede, ante aquel que tiene todo poder para obrar mucho más allá de lo que pensamos o entendemos o imaginamos con esta mente terrenal. Él es todo poderoso. Entonces tenemos que venir. Por eso dice el apóstol Pablo: hey, acerquémonos pues confiadamente. O sea, cuando tú oras, tú te debes de acercar confiadamente. Mirábamos en Hebreos 11:6 que Él es el Dios que es galardonador, es recompensador de los que le buscan, y Él quiere que nos acerquemos con confianza. No, a mí me bendice esto. O sea que tenemos que acercarnos con confianza, no con condenación. El diablo quiere traer condenación a nuestra vida. Fallamos, sí fallamos. Todos fallamos todos los días. Pero dice la palabra en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, y podemos acercarnos delante del trono de la gracia. O sea, con confianza, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, a Dios, estamos orando, hermano, a alguien que tiene tanto la autoridad como el poder para hacer aquello que nosotros necesitamos, ¿sí? O que puede suplir aquella necesidad que nosotros tenemos. Entonces tenemos que levantar nuestra mirada desde nuestra condición donde nos encontramos. Muchas veces miramos la condición, miramos lo que estamos pasando, miramos las circunstancias, miramos los problemas, y si solamente nos quedamos viendo alrededor, hermanos, nada se va a solucionar. De ahí, de ese lugar de tu necesidad, de ese lugar de mi necesidad que tenemos en esta noche, volteemos nuestra mirada al cielo, como dice el Salmo 121. Por eso el salmista David decía: alzaré mis ojos a los montes. Él no miraba lo de aquí, él no decía: híjole, estoy pasando esto, híjole, estoy pasando aquello. No, él decía: alzaré mis ojos a los montes. Y nosotros tenemos que levantar nuestra mirada desde nuestra condición de necesidad y presentémosle a Dios o al Señor Jesucristo nuestras necesidades y problemas, y miremos hacia ese trono glorioso que Él dice: acércate pues confiadamente para alcanzar misericordia. Entonces nosotros debemos de tener la confianza, debemos acercarnos a Dios con atrevimiento. Acuérdese, atrevimiento, estamos hablando de confianza y sin condenación. Porque cuando hay condenación en nuestra vida y tú y yo venimos delante de Dios y te dice el diablo: ay, ¿tú para qué oras? A ti ni te oye Dios como quiera. Si acabas de echar mentiras, si acabas de hacer esto, etcétera. Pero usted y yo tenemos que saber que tenemos perdón en Jesucristo. Estamos mirando que Jesucristo es nuestro abogado. Mirábamos la semana pasada que no solamente su sangre, cuando oramos en el nombre de Jesús, no solamente su sangre fue derramada también en los cielos o presentada en los cielos por nosotros, sino que cuando oramos en el nombre de Jesús, Él viene siendo nuestro abogado. Sí, Él viene siendo nuestro abogado. Dice la palabra que si pecáremos, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, este trono, estamos viendo aquí en Hebreos, este es un trono de gracia, ¿sí? Es un trono de gracia. Dice: acerquémonos pues confiadamente acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Este es un trono de gracia. Gracia es una de las palabras claves, hermanos, en el Nuevo Testamento. Siempre expresa algo muy superior, o sea, la gracia, ¿sí? La gracia siempre, hermano, expresa algo muy superior a cualquier cosa, oiga esto, que nosotros podamos ganar,
que podamos lograr por nuestros propios esfuerzos. Siempre es a través de la gracia. Sí, no es, y no me malentienda, yo sé que nos esforzamos, no digo que no, pero no es por nuestro esfuerzo que vamos al cielo, es por su gracia. Jesucristo, o somos salvos no por nuestras fuerzas o por nuestro esfuerzo, por lo que yo hago, no es por obras, dice la Biblia, para que nadie nos gloriemos, ¿verdad? Sino es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y por cuanto es un trono de gracia, nosotros debemos de saber que no estamos limitados, oiga esto, a lo que merecemos o a lo que podemos lograr o a lo que nuestros esfuerzos pueden reportarnos. ¿Por qué? Porque el diablo trae condenación a nuestra vida y dice: tú no te mereces eso. Usted no me va a dejar mentir. Usted tiene ahorita algunas cosas en su vida, en su casa, que usted se queda viendo y dice, usted en su mente y yo en la mía decimos: yo no merezco eso. Sí es cierto. Yo estoy seguro que tenemos cosas en nuestras que son de nosotros. Tal vez tenemos cosas que nosotros, si somos sinceros, en la mente carnal decimos: yo no merecía eso. Y en verdad nadie lo merecemos, pero es por gracia. Es ahí donde nosotros debemos de estar agradecidos con Dios y decirle: si no hubiera sido por Dios, ¿sí? Imagínense yo estar al frente de ustedes. O sea, eso no es en mi mente carnal, a mí, o sea, en mí es nomás la gracia de Dios. Yo qué, la verdad, sin la gracia de Dios, hermano, no hay nada. Sin la gracia de Dios estamos acabados. Entonces, porque podemos acercarnos, dice Pablo, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces, recuerde, no estamos limitados a lo que merecemos o lo que podemos lograr o lo que nuestros esfuerzos pueden darnos, nuestras fuerzas. Yo sé que siempre, o al menos yo lo sé y tengo la convicción, la seguridad de que siempre tendré necesidad de su misericordia. Todos los días, hermano, y a cada rato, por no decir a cada minuto, a cada rato necesito de su misericordia, ¿sí? Entonces, nunca debemos mirar las circunstancias ni decir: esto está difícil, esta situación se me hace que no va a cambiar, esta situación se pone de mal en peor, etcétera, o este problema es muy grande, o no hay solución, o no hay nada que hacer. No, hermano, es a través de la gracia que Dios puede obrar a favor tuyo, a favor nuestro, a favor de nuestros familiares, ¿sí? Hay cosas que Dios hace en nuestras familias, hermano, por su gracia para con usted, para con su familia y para con la mía también. Pero es porque Dios es misericordioso, ¿sí? Entonces, vamos a mirar otro versículo. Mira, vamos allá a Hebreos, más adelantito, el capítulo 10. Estuvimos viendo ya unos versículos por ahí, creo que la semana pasada, pero miren lo que dice Hebreos 10:19, versículo 19 al 22, Hebreos 10, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, estamos hablando que cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos, o debemos de hacerlo con atrevimiento. Y cuando digo que hablamos de atrevimiento, estamos hablando de confianza y sin condenación. Entonces, ¿qué es confianza? Confianza es
la plena certidumbre, como dice aquí, fíjese, dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Entonces, todo basado en la sangre de Cristo. Se fija, no es que si lo merezco, es por su gracia. Y que si el diablo viene y dice, es que tú no mereces eso, dile, no lo merecía, pero es por la gracia. Yo no merecía esa casa, yo no merecía ese carro, yo no merecía ese trabajo, yo no merecía estar como pastor, yo no merecía predicar la palabra de Dios. Qué privilegio, hermano, predicar la palabra de Dios. Qué privilegio estar delante de usted, hermano. Cuando era un borracho, cuando era esto, cuando era aquello, cuando me gustaba andar en los bailes, me gustaba andar en toda esa cosa, y Dios por pura misericordia le plació escoger al hermano Héctor, limpiarlo, y me sigue limpiando todos los días, y por su gracia ponerme delante de usted. Pero yo voy entendiendo que todo es basado en la sangre de Cristo. Pero si yo no me acerco a Dios con confianza y sin condenación, va a ser muy difícil que yo reciba respuestas a oraciones, y también usted. O sea que tenemos que acercarnos con atrevimiento, o sea, con confianza. No dejes que el diablo traiga condenación a tu vida. No dejes que el diablo te diga, es que tú no lo mereces, es que tú hiciste esto. Si usted ya le pidió perdón a Dios, deje que el diablo diga lo que diga. Usted nomás reciba el perdón de Dios, reciba la gracia de Dios. Entonces, la sangre de Jesucristo habla a nuestro favor. Fíjese, aun cuando no sabemos cómo orar, tenemos que nosotros saber que Él es el que intercede por nosotros. Entonces, la palabra nos anima y dice que nos acerquemos, ¿sí? Que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y todo es a través de Cristo, porque se fija el 19, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Estamos hablando que es delante de la presencia de Dios. Y creo que ya la semana pasada hablamos un poquito que el sacerdote entraba una sola vez delante de la presencia de Dios. El sumo sacerdote entraba una sola vez, una vez al año, mejor dicho, para que Dios perdonara por ese año al pueblo. Y si Dios aceptaba la ofrenda o el holocausto y perdonaba al pueblo, el sacerdote salía. Pero si el sacerdote andaba mal, también el sacerdote caía muerto y Dios no perdonaba. Entonces dice aquí, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, acerquémonos implica que debemos orar. Oiga esto me gusta, dice acerquémonos, aquí dice, ¿verdad? En el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Entonces, acerquémonos implica que debemos orar a solas, pero también en grupo o como cuerpo. ¿Sí? O sea, usted debe de hacer un tiempo para orar, pero usted debe de hacer un tiempo para orar con la iglesia. Y yo debo de hacer un tiempo. ¿Sí? Porque dice, acerquémonos, el 22, si no, el apóstol Pablo hubiera dicho, sabes que acérquese cada uno por su lado. Pero dice, acerquémonos con corazón sincero. O sea, implica que debemos orar a solas, sí, pero también debemos orar como cuerpo, hermano. Y muchas veces nosotros decimos, yo oro en la casa. Pues yo también. Pero a Dios le agrada cuando venimos todos juntos como cuerpo. ¿Usted sabía que la oración trae unidad a nuestras vidas? En veces en la iglesia no estamos unidos. ¿Sabe por qué? Porque no pasamos tiempo tanto juntos en oración. ¿Sí? Sí, cuando uno pasa tiempo en oración junto, eso trae unidad. Eso trae unidad, porque yo sé que usted ora en su casa. Yo sé que usted ora, cada quien ora. Pero a Dios le agrada cuando oramos juntos, porque no dice la Biblia, o sea, donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. No dice donde 2 se pongan de acuerdo en cualquier cosa. Eso implica, y yo sé que usted puede orar con su esposo, con su esposa, con su familia, pero yo creo que esa invitación es más para la iglesia. O sea que si 2 en la tierra nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que le pidamos al Padre, en el nombre de Jesús será hecho.
Ahora, estamos hablando que atrevernos, acercarnos a Dios con atrevimiento es con confianza y sin condenación. Vamos a ver lo segundo y terminamos. Entonces, tenemos que acercarnos sin condenación. Debemos acercarnos a Dios, le decía ahorita, sin sentimiento de culpa o de condenación. Recuerde, el Espíritu Santo no te condena, porque el Espíritu Santo trae convicción. La convicción nos acerca a Dios. La condenación nos separa de Dios. ¿Sí? ¿Entendimos eso? Entonces, la convicción nos acerca más a Dios. La condenación, o sea que, mire, yo puedo, o sea, de cuenta que si yo peco, falto, o sea, cometo una falta, el diablo va a estar listo para traer condenación, pero el Espíritu Santo va a estar listo para traer convicción. La convicción me va a hacer que me arrepienta, que le pida perdón a Dios, que reconozca que he hecho lo malo, que lo confiese delante de Dios, como dice 1 de Juan 1:9. Confieso y la sangre de Cristo me limpia y quedo recto, justo delante del Padre. No por lo que sea, sino por la sangre de Cristo. Pero la condenación, a diferencia de la convicción, la condenación me va a hacer sentir mal también. Me voy a sentir como lo peor. Y eso va a hacer en mí, o va a producir en mí, que yo no quiera orar ya. Porque voy a decir, no, ya, esto no es para mí, Dios. Porque, pues no es para mí. Ya, es más, ya no voy a ir a la iglesia. Y yo le decía ahorita que la condenación nos deja sin fundamento. Nos deja sin fundamento. En otras palabras, no está sólido. Viene cualquier cosa. Una persona que vive en condenación es como dice la palabra, que viene las olas, o viene el mar, o viene la tempestad y tumban esa casa porque están en condenación. Pero uno que está en convicción, vienen las olas y le pegan, pero sabe que Dios le perdona y que Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios de misericordia. El hombre tal vez no tiene misericordia de ti, pero Dios sí tiene misericordia. A lo mejor tu vecino no te va a perdonar, pero Dios sí te puede perdonar. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, sin condenación debemos acercarnos a Dios sin sentimiento, sí, de condenación. Mire lo que dice Salmo 66. Precioso Dios. Su presencia. Gracias, Padre, porque tú no nos condenas. ¿Puedes sentir la presencia de Dios? Yo sé que al Padre le gusta esto porque Él quiere que nos acerquemos con confianza, hermano. Usted no deje que nadie le robe de que usted busque al Padre. Salmo 66, versículo 18. Oh, precioso Dios. Salmo 66, versículo 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Pero enfoquémonos en el 18 primero y terminamos. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, es el salmista, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Estamos hablando que debemos de acercarnos con confianza y sin sentimiento de condenación. Mirar la iniquidad, lo que dice aquí el versículo 18, mirar la iniquidad en el corazón significa que soy consciente de que algo me condena. ¿Sí? Mirar la iniquidad en el corazón significa que estoy consciente o soy consciente de algo que me condena. O sea, cada vez que procuramos acercarnos a Dios con fe, el diablo nos recuerda alguna falta, ¿sí? Una falta específica, algo incorrecto que no hemos arreglado con Dios. Cuando tú vas a orar, cuando yo voy a orar, el diablo, por eso le decía, trae condenación a nuestras vidas. Ahora, muchas veces es porque no hemos pedido perdón.
Y el diablo por eso tiene toda la libertad de hacer lo que quiere. Si cuando hemos pedido perdón, viene y te dice, Dios no te perdonó. ¿Cuántos somos testigos de que el diablo viene y te dice, tú le pides perdón a Dios y el diablo te dice, Dios no te ha perdonado? ¿Tú cómo sabes que Dios te perdonó? Y ahora imagínate si no has confesado. De una cosa usted y yo tenemos que estar seguros. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, justo para perdonarnos y limpiarnos. Si no confesamos nuestro pecado, Dios no nos perdona, porque no le pedimos perdón. Pero si lo confesamos, Dios nos perdona. Entonces, cada vez que procuramos acercarnos a Dios con fe, el diablo nos recuerda alguna falta específica, algo incorrecto que no hemos arreglado con Dios. Yo le decía, tal vez no hemos pedido perdón. O por otro lado, oiga esto, muchas veces no hemos pedido perdón, pero por otro lado, hay veces que hemos pedido perdón, pero no hemos recibido el perdón de Dios. Hay gente que ha hecho cosas que le pide perdón a Dios y Dios le perdona, pero siguen atormentadas por eso todavía. ¿Sabe por qué? Porque ellos no han aceptado el perdón de Dios, o no se han perdonado ellos mismos. O sea que no han aceptado el perdón de Dios. Y cuando una persona no acepta el perdón de Dios, pues es como que no confesamos nada. Entonces el diablo sabe todo eso y trae condenación a nuestras vidas. Por eso yo le decía que una condición más para que nuestra oración sea contestada es que nos acerquemos a Dios con atrevimiento, o sea, confiando, como miramos en Hebreos, ¿sí? Acerquémonos pues con confianza, confiadamente, con plena certidumbre, que es a través de la sangre de Cristo, ¿sí? Porque cuando nosotros no nos podemos acercar con confianza, nosotros estamos como que menospreciando el valor de la sangre de Cristo. Y podemos acercarnos al Padre con confianza a través de la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces el salmista está diciendo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, en otras palabras, si somos conscientes de esa falta sin perdonar, no, oiga esto, no recibiremos aquello por lo cual estamos orando. ¿Por qué? Porque si nosotros, mire otra vez, si en mi corazón, yo quiero que capte esto, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, si nosotros somos conscientes de esa falta y que no hemos pedido perdón, nosotros estamos viendo la iniquidad o la falta que cometimos delante de Dios. Por lo tanto, no podemos recibir aquello por lo cual oramos, porque no tenemos cara para recibirlo. Si cuando te dan algo que tú sabes que no lo merecías, o yo creo que nos sentimos mal, ¿no? Cuando te dicen, ten por todo tu esfuerzo, y luego tú dices, híjole, si supieran que nomás ni me miran ni me escondo. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Yo creo que nos ha pasado cuando viene una palabra que Dios te dice, te amo, eres especial para mí, y tú estás así como, híjole. En veces no lloramos porque sentimos la presencia, sentimos vergüenza, hermano, porque decimos, ¿cómo Dios es tan bueno que en vez de que me avergüence, Él me levanta? En vez de que me condene, Él me abraza. En vez que me diga, vete, lárgate, entonces Él me dice, eres bienvenido, mi hijo. En vez de que me diga, largo de aquí, dice, póngale anillo nuevo, maten el becerro gordo, porque ha llegado el que había muerto y ahora está vivo. Aleluya. Entonces el salmista por eso decía, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El salmista está diciendo, si yo me hubiera enfocado en el error que cometí, yo no hubiera podido levantar oración a Dios. Yo no hubiera podido levantar oración a Dios. No es que Dios no lo iba a escuchar, es que Él no iba a levantar la oración, porque no iba a tener la cara para hacerlo. Oh, esto está glorioso.
Pero el salmista dice: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Oh, aleluya. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Por eso yo le dije ahorita, no miremos, hermano, lo que estemos confrontando o donde hemos caído. No miremos los errores que hemos cometido. No dejemos que eso nos inunde y nos detenga. Mejor volteemos de ese lugar de nuestra necesidad, volteemos a lo alto y digamos: alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mas ciertamente, dice el salmista, porque no me enfoqué en mi iniquidad, me enfoqué en su misericordia, me enfoqué que es por gracia, me enfoqué en que sí cometí el error, pero Él me perdona. Y por eso dice él: ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, porque estaba orando. Por eso dice: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Esto de pedirle perdón a Dios, hermano, es por fe. Porque cuando yo y tú le pedimos perdón a Dios, otra vez, como dice primera de Juan 1:9, es por fe. Dice que si nosotros le pedimos perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, esto es por fe, hermano. Tienes que creerlo. Usted tiene que creerlo, que le pidió perdón a Dios y que el Padre lo escuchó, porque usted viene orando en el nombre de Jesús. Mira. Porque vienes haciendo las condiciones básicas para que la oración sea contestada. Vienes con corazón sincero, vienes sometiéndote a Él, como te decía. Venimos con temor reverente, reconociendo que hemos pecado delante de Él y que Él es santo. Y luego venimos con confianza, acercándonos que Él es un Dios recompensador, como mira, lo número 2, lo número 3, venimos orando en el nombre de Jesús y venimos acercándonos sin condenación, venimos atreviéndonos a creer que Él nos ha perdonado cuando confesamos nuestras faltas. Oh, hermano, esto está glorioso, hermano, esto está glorioso. Entonces, esto de pedir perdón es por fe. Después que confesamos nosotros, hermanos, nuestros pecados, nos arrepentimos y confiamos en que Dios nos perdona y nos limpia tal como lo ha prometido. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hacemos, permanece en nosotros una conciencia de pecado que nos impide, le decía ahorita, recibir lo que pedimos en oración. Entonces, el salmista por eso dice aquí: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Sí? Entonces, esto es algo glorioso, ¿sí? Porque nosotros debemos de desechar cualquier actitud que sugiera algún tipo de justicia, o sea, en nosotros mismos. O sea, que no es por nosotros, hermano, es por la justicia de Él. O sea, somos justificados de acuerdo a Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8 y vamos a terminar ahí. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Oh, poderoso Dios. No hay nadie como tú, Señor.
Recuerde, Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego terminamos aquí en Romanos capítulo 8, en el versículo 1, mire lo que dice. Lo tenemos. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero note que dice ninguna condenación. Y estamos hablando que debemos de acercarnos sin condenación. O sea, tenemos que atrevernos a acercarnos a Dios. O sea, porque ya le hemos pedido perdón y nos ha perdonado. Y Él está dispuesto a escucharnos y a responder nuestra oración. Ahora, en todo este capítulo de Romanos, si usted lo lee en la casa, léalo todo en la casa. Se lo dejo de tarea. El capítulo 8, en todo este capítulo, usted y yo vamos a encontrar todas las bendiciones, todos los privilegios, todos los beneficios de la vida que está llena y controlada por el Espíritu Santo. Es algo glorioso, ¿sí? Pero todo esto lo logramos, ¿sabe cuándo? Cuando hacemos a un lado el sentimiento de condenación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le decía ahorita que si vivimos bajo sentimiento de condenación, o sea, si vivimos con condenación en nuestra vida, no podemos disfrutar lo que Dios ha provisto para nosotros, ¿sí? Pero por eso el apóstol Pablo dice aquí: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y usted sigue leyendo todo y va a mirar todos los beneficios, todos los privilegios que hay por caminar conforme al Espíritu. Pero todo es a través de que caminemos sin condenación, ¿sí? O sea, confiadamente y sin condenación. ¿Por qué? Nuevamente, porque le decía que si vivimos con un sentimiento en nosotros de condenación, no vamos a poder disfrutar lo que Dios ha provisto o lo que Dios quiere dar, y mucho menos vamos a poder orar, ¿sí? Porque usted va a orar y el diablo lo primero que te dice o te trae condenación. Yo te dije, la condenación te aleja de Dios en vez de acercarte. La condenación te distancia de Dios. La condenación te quita el fundamento. Esto es como el fundamento, por decirlo así. Si no, yo no pudiera tener esto aquí. Esto viene a ser el fundamento. Esto es lo que lo sostiene. Cuando yo camino fuera de condenación y sé que Él ya me perdonó, puedo tener fundamento para poder poner algo sobre este púlpito, por decirlo así. Es lo mismo, si yo camino con condenación, no voy a poder caminar o tener un fundamento donde la palabra me dice que yo puedo venir con confianza, acercarme delante del trono de la gracia, alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Entonces, por lo tanto, si camino bajo condenación, pues no oro. ¿Para qué oro? Como quiera no voy a recibir nada. ¿Para qué oro? Como quiera Dios no me escucha. Pero eso es mentira del diablo. Si usted y yo confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y Dios quiere escucharnos. Y Él dice: acércate, hijo, acércate, hija, con confianza, delante del trono de la gracia. Amén. Póngase sobre sus pies. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta tarde. Padre, gracias porque podemos acercarnos conforme a tu palabra, atreviéndonos, o sea que con confianza, sin condenación. Señor, venimos a través de la sangre de Cristo cuando nos acercamos. Padre, yo oro para que tú, Señor, selles esta enseñanza en la tabla de nuestros corazones. Y que, Padre, esté presente en nosotros, Espíritu Santo, que tú nos la recuerdes. En esos momentos cuando sentimos que para qué orar, como quiera ya fallé, o cuando el enemigo trae pensamientos de condenación a nuestras vidas. Señor, que podamos recordar tu palabra, que tú nos dices que nos acerquemos con confianza, que podamos recordar Hebreos 4:16, Señor, que podemos acercarnos delante de tu trono, delante del trono de tu gracia. Señor, gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es grande para nosotros.
Yo oro, Padre, en esta noche por cada uno de tu pueblo, Señor. Graba esta palabra, Señor, y que cuando de repente la necesitemos pueda tu Espíritu Santo recordárnosla, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Y Señor, yo te pido, Señor, que podamos, Padre, de igual manera, Señor, usar estas llaves, Dios, para poder orar y venir con confianza y poder ver que tú estás interesado en responder a nuestras oraciones, Padre, porque tú eres un Padre amoroso, Señor. Yo te doy muchas gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, por tu tesoro que nos abre, Dios. Señor, te damos a ti todo el honor y toda la gloria.